La secta de la Chinesca. Historia anónima enviada desde Mexicali. Mi bisabuela siempre nos contaba una historia muy extraña. Mis abuelos y mis padres siempre decían que ella tenía problemas mentales. Yo siempre pensé que era algo más. Toda nuestra familia es de Mexicali. La casa de mi bisabuela está por donde ahora es la Plaza Juventud. A ella en sus tiempos le gustaba irse a los bares con una amiga porque los gringos siempre cruzaban para tomar aquí y siempre conocían gente diferente. Si no me fallan las cuentas, todo debió pasar entre 1920 y 1925, que fue la época de la gran prohibición en Estados Unidos. Los gringos no podían tomar en su tierra y se cruzaban a Mexicali a ponerse sus buenas borracheras. Pero llegó un tiempo donde algo pasó que ya los gringos tampoco podían tomar aquí. No sé por qué razón. Mi abuela siempre contaba una historia muy extraña. Mis abuelos siempre decían que era parte de su locura y la edad. Pero es que mi bisabuela siempre la contaba con tantos detalles y en ninguna ocasión le cambió ningún solo detalle. Recordaba esa historia tan exacta. Yo me atrevería a jurar por Dios que la historia de mi bisabuela fue real. Todo esto es lo que se sabe por parte de la familia. Pero esta es la historia que contaba mi abuela. Verán, como les dije, a ella le gustaba ir a los bares con su amiga a conocer muchas personas. Ahí ellas conocieron a un gringo, que no recuerdo bien su nombre. Digámosle John. Él un día les dijo que ya no podían tomar aquí en los bares de Mexicali, pero que había encontrado un lugar donde podían tomar sin problemas, en la Chinesca. La Chinesca aquí en Mexicali, si bien no era un lugar prohibido para los de aquí, la gente no entraba mucho. Solo eran los chinos y su gente. No se relacionaban mucho con los de afuera. A mi bisabuela y su amiga se les hacía extraño. Ellas nunca habían entrado a la Chinesca. Bueno, resulta que se fueron con John a la Chinesca. Entraron y eso estaba prácticamente vacío. Recorrieron casi toda la calle hasta que entraron a un restaurante. No había casi gente, y todos los que había dentro eran chinos. Todos vieron de manera extraña a mi bisabuela y su amiga, pero John les explicó que él se haría responsable de ellas. El dueño los llamó con la mano, y detrás del mostrador abrió una puerta en el suelo. Era un túnel. De ahí abajo salía música, ruido. Ahí abajo estaba la fiesta. Ellas se miraron asombradas y un tanto sorprendidas. Bajaron por las escaleras y ahí estaban todos. Era como una sala, donde todos estaban solo tomando y platicando. Si recorrían unos cuantos pasillos, poco iluminados, llegaban a otra habitación grande, la que era un bar, y había más gente. Si volvías a avanzar más sobre los pasillos oscuros, llegaban a unos casinos. Era un paraíso de fiesta para los gringos que cruzaban a Mexicali a tomar. También había chinos ahí abajo, pero ellos estaban como cuidando y vigilando detrás de rejas en otros pasillos donde solo ellos podían estar. John les decía que esos eran territorios de ellos, y ahí abajo también vivían chinos, y que esos túneles quizás cruzaban todo Mexicali por debajo, incluso a lo mejor llegaban hasta Estados Unidos. Era extraño para ella saber que debajo de la ciudad había otra ciudad extraña. Ellas fueron muchas veces con John a los bares y casinos debajo de la Chinesca, hasta que un día John no apareció más. Ellas no sabían qué había pasado con él. Solo un día ellas no pudieron acompañarlo y ya no supieron qué pasó con él. Ellas querían seguir yendo a la Chinesca, y aunque el dueño del bar ya las conocía, no sabían si les permitirían entrar solas. Siempre que habían bajado, solo había gringos, y las pocas personas que no, iban acompañadas por uno de ellos. Un día se animaron a ir solas. La calle de la Chinesca se veía más oscura y abandonada de lo normal. Llegaron al restaurante y no había nadie, solo estaba el dueño. Él no las quería dejar pasar, pero en eso entró una persona. Era un chino americano. Era un tipo algo guapo, contaba mi bisabuela. Él le pidió al dueño que las dejara entrar con él, y solo así pudieron pasar. El tipo era muy serio, a pesar de que ellas le trataban de sacar plática. Cuando bajaron, vieron que había muy poca gente, si acaso 5 personas. El tipo les decía que lo siguieran,
y por primera vez recorrieron más partes de los túneles que nunca habían conocido. Pasaron los bares, los casinos, y por primera vez vieron una reja abierta y siguieron caminando por ahí. Los pasillos eran muy largos y oscuros. Todo lo que había de iluminación eran velas en algunos tramos, hasta que llegaron a una serie de cuartos pequeños, como si fueran mesas privadas, donde se sentaron con el tipo ese. Llegó un chino y les trajo botellas para que tomaran. Ahí fue donde el tipo más o menos empezó a platicar con ellas en un español muy malo pero entendible. Les preguntaba sobre su familia y si vivían cerca, cosas así. Ya más tomados y entrada la noche, el gringo las animó a ir a recorrer más de los túneles, a ver hasta dónde podían llegar. Entre risas y animándose, uno de los chinos iba entrando a dejarles más alcohol. Solo volteó algo serio y se fue. Nadie sabía de dónde venían, solo se escuchaba cómo se alejaban sus pasos. Tomaron un poco más y se animaron a salir. No parecía haber nadie entre esos laberintos de pasillos oscuros. Empezaron a caminar entre risas y sorprendidos de ver tantas rejas abiertas en esa ocasión, pues siempre habían estado cerradas. Después de un rato de caminar, ya sin risas y todo en silencio, ellas dos se dieron cuenta que el tipo se había perdido, o las había dejado. Ellas estaban totalmente solas en esos pasillos oscuros. Habían caminado casi 20 minutos, adentrándose cada vez más. Trataron de regresar, pero no recordaban el camino. No sabían si estaban regresando o adentrándose más. Mientras iban caminando, se veía un poco más iluminado, como si hubieran prendido más velas. Mientras caminaban, se encontraron un pequeño cuarto, con una persona mirando hacia la pared, con unos símbolos chinos dibujados en la espalda. Estaba sin ropa en la parte de arriba, y solo mirando a la pared, como ido. Eso las empezó a asustar. Después de todo, el tipo que las llevó era chino-americano. Quizás el plan de él era dejarlas ahí. Siguieron caminando y empezaron a escuchar pasos avanzando hacia ellas. Se metieron a uno de los cuartos y, frente a ese pasillo, había una reja grande cerrada. Por ahí vieron pasar muchos chinos. Al frente de todos iba uno con las manos extendidas al frente, con algo negro escurriendo y cayendo al piso. Estaba caliente porque cuando caía se veía que echaba humo. Atrás venían hombres y mujeres, algunos con esas máscaras de demonios rojos con narices largas. Iban diciendo cosas raras, pero ella recuerda que repetían Hundun Ishtai, Hundun Ishtai. Algo así. Nunca supe si eso significaba algo. Ellas estaban aterradas. No sabían si podrían salir de ahí. No sabían si pedirle ayuda a los chinos. No sabían qué pasaría si se dieran cuenta que ellas estaban ahí. Los chinos se fueron y desaparecieron entre los pasillos, y ellas salieron del cuarto y siguieron caminando entre los oscuros pasillos. Caminaron y caminaron, y a veces, a lo lejos, se escuchaban a los chinos. En algún momento, los túneles dejaron de ser bien construidos. Solo eran túneles de tierra, con varias cuevas escarbadas. Ya estaban aterradas y desesperadas, hasta que llegaron a una de esas cuevas. Estaba toda roja. De alguna manera, no parecía tierra lo que había alrededor. Había palos con listones y sellos con símbolos chinos, y en medio había una figura dorada. Era como un perro, pero con varios brazos en vez de piernas. Tenía una cabeza, pero estaba lisa. No tenía nada en la cara, y en cuanto la vieron, algo metálico retumbó en todos los túneles, y seguido del retumbar, una respiración que invadía todo el lugar. Ellas empezaron a correr sin rumbo, hasta que pudieron llegar de nuevo a los túneles bien construidos. Seguían escuchando la respiración en todo el lugar, y en un pasillo encontraron varias personas con los mismos símbolos en la espalda, simplemente mirando hacia la pared. Ni siquiera les prestaron atención. Era como si todos estuvieran en un trance. De alguna milagrosa manera pudieron encontrar la salida a los bares y casinos. Estuvieron corriendo por la escalera. Ya no había absolutamente nadie en el lugar. Salieron corriendo por la calle y escucharon el último retumbar metálico saliendo del restaurante. Cada una corrió para su casa, pero extrañamente
nunca volvió a ver a su amiga ni a su familia. Personas conocidas dijeron que ella seguía volviendo a la chinesca, pero a mi bisabuela ya no la dejaban salir. Después de eso, mi bisabuela empezaba a tener alucinaciones y terrores nocturnos. Ella llevaba su vida normal, pero había temporadas cuando estos recuerdos la atacaban. Mi bisabuela obviamente hizo familia y todo, pero conforme avanzaba su edad, ella seguía recordando lo que pasó bajo la chinesca. La familia empezaba a decir que todo era parte de su demencia, pero era extraño que ella recordara exactamente lo que pasó sin cambiar ningún detalle ninguna vez. Hubo un tiempo donde la chinesca tuvo un incendio, y justo se dieron cuenta que salió mucha gente de los túneles, y así se dieron cuenta que vivía gente allá abajo. Después quedó abandonada mucho tiempo, y en el 2015 o 2016 la volvieron a revivir como lugar turístico. Nunca se supo si bloquearon esos túneles o no. Ahora, sé que existen recorridos en los túneles, pero dicen que son muy cortos. Yo creo que después del incendio, algo encontraron ahí, y decidieron bloquearlos todos. Ahora en la actualidad, han habido varios casos de desapariciones en los bares de la chinesca. Y si es lo que yo pienso, esa gente acaba en los túneles, y jamás volverán a saber de ellos. Definitivamente, creo que hay algo debajo de Mexicali, algo que no conocemos, algo que trajeron del otro lado del mundo. Saludos a todos, y espero sus comentarios si es que saben algo de los túneles de la chinesca. Buenas noches.